Bien, entonces, lo que vamos a ver ahora, como les dije recién, esto corresponde al libro Cálculo en varias variables del Thomas, bueno, en este caso particular, en la 12ª edición, en la página 775, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ver la regla de la cadena, ¿ya? Vamos a recordar un poquito qué cosa es la regla de la cadena para funciones de una variable, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, si estamos trabajando en funciones de una variable, vamos a tener que, por ejemplo, si w es igual a f de x, es una función derivable respecto a la variable x, y a su vez la variable de la cual depende la función f, x, a su vez x también es una función que depende de otra variable t, entonces, y esta también es una función derivable en t, entonces w es una función derivable también de t, y la derivada de w respecto de t se puede calcular de la siguiente forma. La derivada de w respecto de t es igual a la derivada de w respecto de x por la derivada de x respecto de t. Esto, de forma gráfica, que nos va a servir obviamente para poder iluminarnos después respecto de la regla de la cadena cuando tenemos varias variables, lo podemos describir usando un árbol, que en este caso sería una rama nomás, porque estamos hablando de una función que depende de una variable. W, se fijan, es una función que depende de la variable x. ¿Por qué? Porque w es una f de x. Y a su vez x depende de la variable t. ¿De acuerdo? Entonces primero escribir esta ramita. W depende de la variable x y x depende de la variable t. Entonces a cada caminito, a cada flecha que está acá, nosotros lo vamos a definir, en este caso, como estamos trabajando en funciones que dependen de una sola variable, las derivadas son derivadas así con la letra D, no son derivadas así como colita de chancho. Entonces la derivada de B respecto de X, vamos a llamar a esta flechita, y esta que está acá es de X a de T. Entonces, cuando uno pregunta ¿a qué es igual la derivada de W respecto de T? En el fondo, estamos preguntando de cuántas maneras, así como siguiendo la idea de un árbol, en este caso una rama, de cuántas maneras a partir de W nosotros llegamos a T. Entonces, claramente, en este caso fácil, que es en una variable, para llegar de W a T, va a ser caminando por acá, ¿no es cierto? Primero esta flecha que corresponde a de W a de X, y después multiplicamos por la otra flecha que es la derivada de X respecto de T. ¿De acuerdo? Y esto que está acá es la fórmula de la regla de la cadena cuando estamos hablando de funciones en una variable. W depende de una variable que es X y X depende de una variable que es T. ¿Ok? Ya, y ahora, ¿qué pasa cuando nosotros estamos trabajando con funciones, por ejemplo, de dos variables? Cuando estamos trabajando con funciones de dos variables, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener lo siguiente. Ya, primero, voy a ir explicándoles el teorema, la regla de la cadena para funciones de variables independientes. Por ejemplo, si nosotros tenemos que W, en este caso, es una función que depende de dos variables. En este caso depende de la variable x y depende de la variable y. Si esta función es derivable y si además x depende de una función, perdón, x es igual a x de t, o sea, corresponde, x está en función de t, o sea, x es una función de t, o sea, x depende de t, y además y es otra función que también depende de la variable t. Fíjense que aquí en nuestro árbol escribimos solamente la variable a la cual depende cada una de estas. X depende de t y y depende de t. Son funciones derivables, entonces vamos a tener que la composición que es w, que es f de x de t, y de t, es una función derivable en t, y que vamos a tener la derivada respecto de t va a ser igual a lo siguiente. A ver, observen acá en este arbolito. El arbolito es fundamental para la regla de la cadena. Fíjense que W depende de dos variables. Depende de X y de Y.
Por lo tanto, W depende de más de una variable. Y cuando una función depende de más de una variable, las derivadas son derivadas parciales, que ustedes ya vieron. Entonces, este caminito de aquí para acá se representa como una derivada parcial. Es la derivada de W, desde donde comienza hasta donde termina. Este camino es la derivada parcial de W respecto a la variable X. Y este otro caminito es la derivada de W respecto de la variable Y. ¿De acuerdo? ¿Ya? Insisto, son derivadas parciales. Ahora no son con la letra D que habíamos visto recién. ¿Por qué? Porque W depende de dos variables. ¿Qué pasa ahora con X? X depende de una sola variable. ¿Estoy grabando esto o no? Ah, sí, perfecto. Me saltó la duda. El X depende ahora de una sola variable. Por lo tanto, aquí vamos a tener la derivada con D. Porque de X a dt, aquí no tiene sentido poner así esta colita de chancho, porque X solo depende de una variable. Por lo tanto, su derivada es la derivada común y corriente, derivada de X respecto a la variable t. Y lo mismo Y. Y depende solo de una variable. Por lo tanto, en este caso, este caminito es la derivada de Y respecto de la variable t. Luego, cuando necesitamos encontrar la derivada de W respecto de t, tenemos que ver todos los caminos a partir de W para llegar a T. Entonces, el primer caminito sería este. Tenemos esta opción, o podríamos movernos por la otra rama, ¿no es cierto? Entonces, esto va a ser igual. El primer camino va a ser la derivada de W respecto de... Ah, perdón, ahí me cambié de derivada. Respecto de X por de X a dt. Este sería el primer camino. De aquí hasta acá. O, por eso es un más, de W a DI por DI a DT. ¿Se fijan? Y esto sería, que es exactamente lo que aparece acá. ¿Se entendió? Ahora, si ustedes miran las fórmulas, acá aparece F, pero en el fondo el F es W. Así que es exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta? Necesito que antes que ataquemos ejercicios, si se entiende lo que... Lo más importante es construir bien este árbol. ¿Ya? ¿Preguntas no hay, estimados? ¿No? ¿No? Ya, sigamos. Ya. Ahí aparece la demostración, bla, 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 regular la cadena. Bueno, aquí presentan el árbol, un diagrama de árbol. Vamos a ver un ejercicio. Ya, vamos a resolver este ejemplo, lo vamos a hacer acá al ladito. ¿Ya? Dice, por ejemplo, use la regla de la cadena para obtener la derivada de W igual a X por Y. Con respecto a T, a lo largo de la trayectoria, X igual a coseno de T, Y igual a seno de T. Y la pregunta es, ¿cuál es el valor de la derivada en T igual a pi medio? Entonces, lo primero que nosotros vamos a construir en nuestro árbol que representa la situación. A ver, observemos. Este ejemplo 1 lo vamos a hacer, lo voy a hacer yo en conjunto con ustedes y después lo van a hacer uno ustedes solitos, ¿ya? Espérense. Se me perdió el lápiz. Esperen un segundito. El lápiz digital, obvio. Ya. Entonces, tenemos que W está en función de ¿cuántas variables? Nos dicen que W es igual a X por Y. Por lo tanto, está en función de X y está en función de Y. ¿De acuerdo? Y además nos dicen que X es igual a coseno de T, o sea que X está en función de T e Y está en función de T. ¿Ya? Podría darse que Y esté en función de dos parámetros, pero en este caso está solo en función de T. Entonces, de nuevo, este caminito de acá ya habíamos visto que es de W a dx, esta es la derivada de X respecto de T,
este es de W a de I, y esta es la derivada de I respecto de T. ¿Ya? Entonces, claramente, para encontrar la derivada de W respecto de T, derivada de W respecto... perdón. Respecto de T. Va a ser igual. Va a ser igual. Necesitamos sacar de W de X por la derivada de X respecto de T más la derivada de W respecto de I por la derivada de I respecto de T. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí es derivada de W respecto de T, porque estamos derivando W respecto de la variable T, o sea, y en A es derivada normal, porque estamos asumiendo que W es, al final, después de hacer todos los reemplazos, depende de la variable T, ¿de acuerdo? Solamente de la variable T. Entonces, ¿qué necesitamos encontrar? Primero vamos a sacar la derivada de W respecto de X. Fíjense que esto es nuestra función W. ¿Cuánto es la derivada de W respecto de X? Y, ¿no es cierto? Derivada parcial. Ustedes ya las vieron. ¿Cuánto es la derivada de W respecto de I? X, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ok? Después necesitamos de X a dt, la derivada de X respecto de T. ¿Qué cosa es X? Acá está. X es coseno de T. ¿Cuánto es la derivada de coseno de T? Menos seno de T, por la derivada de T que es un 1, ¿no es cierto? Después necesitamos la derivada de I respecto de T. ¿Cuánto es la derivada de I? Aquí está I. Respecto de T. ¿Cuánto es la derivada de seno de T? Es coseno de T. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a reemplazar de W a de X. De W de X es I. Fíjense que está acá. Multiplicado por de X a de T. ¿Cuál es de X a de T? Menos seno de T. Está acá. Más la derivada parcial de W respecto de I, que es X, que está acá, por la derivada de I respecto de T, que es coseno de T, que aparece acá. ¿Ya? Ahora, nosotros vamos a dejar todo en la variable T. Entonces vemos qué cosa es I. Seno de T, reemplazamos. Por menos seno de T, más X, ¿qué cosa es X? Coseno de T, por coseno de T, ¿no es cierto? Reemplazamos la X por coseno de T por coseno de T. Seno de T por menos seno de T, menos seno al cuadrado de T, y coseno de T por coseno de T es coseno cuadrado de T. Esto que está acá, bueno, si tienen, bueno, ustedes en el caso de ustedes que está todo esto online, tienen a mano la fórmula o se acuerdan de la fórmula de lo que es coseno cuadrado, esto acuérdense que es lo mismo que coseno cuadrado de t, bueno, escribiéndolo menos seno cuadrado de t, y esto es coseno de 2 veces t. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y ahora, fíjense que la pregunta dice, ¿cuál es el valor de la derivada en t igual a pi medio? Entonces lo único que tenemos que hacer ahora, entonces la derivada respecto de t evaluado en t igual a pi medio, simplemente tenemos que reemplazar, en vez de poner el t, reemplazamos por pi medio. ¿Y cuánto es coseno de pi? Coseno de 180 es menos 1. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por lo tanto, el valor de la derivada en t igual a pi medio es igual a menos 1. ¿Ok? ¿Qué es lo que aparece aquí abajito? ¿Se fijan? En el apunte. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Preguntas. Antes de borrar esto, porque ahora les voy a pedir a ustedes que resuelvan uno para ver si se entendió lo que acabo de explicar. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Ya. Silencio.
casi todos están en silencio. Igual si alguien no puede hablar, escriba en el chat, ¿ok? Si tienen alguna duda. ¿No? Ya, voy a borrar entonces. Ya, bien. Espero que se haya comprendido. Ya. Ahora, si fuera una función en 3 variables, es exactamente lo mismo. A ver, estoy buscando un ejercicio. A ver, voy a aprovechar acá, porque este ejercicio, a ver, como que pienso que está de más pasarlo, pero porque, bueno, no sé, a lo mejor no se entendió. Por ejemplo, cuando la función depende de 3 variables, voy a dibujar aquí al ladito el diagrama específico. Ya, es como, es más de lo mismo, pero lo vamos a hacer igual. Por ejemplo, regla de la cadena para funciones de 3 variables. Entonces, de nuevo, si W es una función de X, Y y Z, o sea, ¿qué situación tenemos? W es una función de X, de Y y de Z, ¿cierto? Voy a hacer el dibujo de nuevo un poquito más grande para que... W es una función de X, de Y y de Z, ¿ya? W es una función de X, Y y Z, y X, Y y Z son funciones de T, ¿de acuerdo? Entonces, la derivada de W respecto de T va a ser igual a, y nos vamos por este camino, o por este camino, o por este otro camino. Ya acordándonos que W, como está en función de 3 variables, estas son derivadas parciales. Este caminito, este es de W a de I, este es de W a de Z, y este caminito de acá, como X está solo en función de T, son derivadas comunes y corrientes. De X a de T, la derivada de Y respecto de T, y la derivada de Z respecto de T. ¿Ya? Entonces, de W a de T va a ser igual a la derivada de, perdón, es un W. La derivada de W respecto de X por de X a de T más la derivada de W respecto de Y, que sería este otro caminito, por de I a de T. Y lo último sería el otro camino, que es la derivada de W respecto de Z por la derivada de Z respecto de T. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Se fijan que es lo mismo? Y ahora voy a aprovechar este mismo ejercicio, antes de que ataquemos un problema, para explicarles una última cosa, que es la siguiente. A ver, esto se fijan que es más de lo mismo. Voy a borrar esta parte de acá. Y voy a cambiar un poquito las reglas del juego, ¿ya? Más bien voy a agregarles otros elementos acá. Vamos a suponer, ya no estamos en el enunciado que está acá, sino que estamos suponiendo que W está en función de X y Z, y está en función del parámetro S, y Z, perdón, está en función del parámetro T y del parámetro S. Entonces, vamos a ponerle nombre a cada una, voy a cambiar el color de las ramas. A ver, esta rama que está acá, claramente sigue siendo, W está en función de X, Y y Z, depende de 3 variables, por lo tanto, estas son derivadas parciales, ¿de acuerdo? Entonces, esta es de W a de X, esta es de W a de Y, y esta es de W
a de z, se mantienen, ¿cierto? X está en función de una sola variable, por lo tanto esto es de x a dt, como lo habíamos definido antes, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa acá? Ahora y lo estamos considerando como función de dos variables, de t, de la variable t y de la variable s, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto que está acá sería incorrecto, ¿cierto? Porque poner de i a de t es solamente en caso de que i dependiera solamente de la variable t, pero i depende de la variable t y de la variable s, por lo tanto i es una función de dos variables, luego es incorrecto escribir eso, lo que debemos escribir ahí es derivada parcial de i respecto de la variable t. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque i depende de dos variables. Y este camino de acá, por la misma razón, es la derivada parcial de i respecto de la variable s. ¿Ok? Considerando lo anterior, ¿qué sería el z? Z va a ser, dado que z depende también de dos variables, de la variable t y de la variable s, este camino va a ser derivada parcial de z respecto de t, porque z depende de dos variables, y este es de z respecto de s. ¿Ok? Ahora, aprovechando este mismo esquema, si yo les pregunto con este esquema, ¿a qué sería igual, por ejemplo, la derivada? Ah, tengo una pregunta. Derivada, aquí sería la derivada, por ejemplo, de w respecto de s. Si yo les preguntara esto que está acá. Fíjense que ahora w, al final, después de hacer todo el análisis, depende de t y de s. Depende de dos variables. Por eso aquí al comienzo yo no pongo derivada normal de w respecto de t, porque w al final termina siendo una función de variable t y de variable s. Por lo tanto, por eso es derivada parcial. ¿A qué sería igual la derivada parcial de w respecto de s? ¿Qué tenemos que ver? Todas las formas posibles para llegar a partir de w a s. O sea, sería, un camino es irse por acá. Va a ser la derivada de w respecto de i por la derivada de i respecto de s. ¿Se fijan? Este que está acá sería el primer camino. O, por lo tanto, es un más este otro camino, ¿cierto? A través de z. Más de w a de z por, acabamos de hacer este, y el otro, la derivada de z respecto de s. ¿De acuerdo? Esa es la representación de la derivada de w respecto de s. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Ya? Voy a borrar esta partecita que está acá. Ah, espérese, déjenme hacer pasar a un compañero. Está esperando. Bien. Ya, a ver, por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo donde vamos a aplicar esto acá. Lo vamos a intentar. Por ejemplo. Hola, estimado. Bienvenido. Ah, sí. Bienvenido. Por ejemplo, si w es igual a x cuadrado y más y por z. Esta es una función que está en función de x, y, z. ¿Ya? Y x es igual a e elevado a x. Y déjeme borrar ese ahí para que no se me vaya a confundir. Y es igual a e elevado a x menos e elevado a z, a s, y z es igual a e elevado a... perdón. El volumen, Ian, please, e elevado a t por s. Entonces yo les digo, determine, y esto les va a dar unos minutos, determine
de W a DS. Ya, hagan este ejercicio. Y ojo porque les voy a preguntar la respuesta final, porque necesito tener feedback para saber si se está entendiendo lo que estoy explicando. ¿Ya? Si quieren, sáquenle una foto, porque después de los minutos que les voy a dar para que lo hagan, los vamos a pasar a la pizarra. ¿Ya? Bueno, yo les saco una foto para que no se me olvide el ejercicio. ¿Ok? ¿Está claro lo que tienen que hacer? W es una función que depende de x, y y z. X es un e elevado a x. Y es e elevado a t menos e elevado a s. Ah, no puedo poner... perdón, me equivoqué ahí. Es e elevado a ts. Aquí está en función de t. Es e elevado a t. ¿Ya? X está en función de t, y está en función de t y s, y z está en función de t y s. Ojo que este es un ejemplo del gráfico del diagrama de árbol que habíamos hecho antes, donde habíamos concluido que de W a DS era igual a esto. Por lo tanto, ahí ya les estoy dando pistas de lo que tienen que hacer para encontrar de W a DS. ¿Ya? Entonces tienen 5 minutos para hacer este ejercicio. Así que los dejo tranquilos, 5 minutos. Bueno, son las 10:20, a las 10:25 volvemos y lo corregimos, ¿de acuerdo? Ya, manos a la obra. Entonces teníamos planteado este problema, ¿no es cierto? Dado W igual a x cuadrado y más y por z, donde el x es una función de t, e elevado a t, el y es una función de t y de s, es igual a e elevado a t menos e elevado a s, y z es una función que depende de t y de s, o sea, es e elevado a t por s. Entonces, para encontrar la derivada de W respecto de s, lo primero que vamos a hacer es definir el árbol que define la situación, ¿no es cierto? Entonces, lo primero, W es una función que depende de la variable x, depende de la variable y depende de la variable z, ¿ok? Porque es x cuadrado y más yz. X es una función que depende, en este caso particular de este ejercicio, solamente depende de la variable t. ¿De acuerdo? El y, dado que es igual a e elevado a t menos e elevado a s, depende de la variable t y depende de la variable s. Y el z, dado que es e elevado a t por s, depende de la variable t y también depende de la variable s. Este es el árbol general de la situación, ¿ok? Entonces vamos a volver a ponerle nombre a cada una de las ramas. Lo voy a poner con lápiz azul. Como W es una función de varias variables, de 3, en este caso, las derivadas correspondientes a cada una de estas flechitas son derivadas parciales. ¿Por qué? Porque W depende de 3 variables, de más de una variable. Entonces, esta va a ser derivada de W parcial respecto de X, esta flechita es de W respecto de Y, y esta otra es la derivada de W respecto de Z. ¿Ok? ¿Qué pasa con esta? X está en función solo de una variable, por lo tanto esta flecha es derivada normal. Ay, que me quedó chiquitito ahí. Derivada normal, o sea, es derivada de X respecto de T. Esa es esta flechita. Y está en función de dos variables, por lo tanto estas derivadas son derivadas parciales. Entonces va a ser derivada de y respecto de t, y esta otra es derivada de y respecto de s. Y z está en función de t y de s. Z está en función de dos variables, por lo tanto acá también son derivadas parciales, de z a de t, y esta es de z a de s. ¿Ok? Entonces, si se nos pide de w a de s,
¿qué es lo que nosotros tenemos que visualizar acá? ¿Cuáles son todos los caminos para partir de W llegar a S? Entonces primero vamos a irnos por este camino. Por acá no llegamos, así que este no es un camino posible. De aquí hasta acá, ese es el primer camino, ¿se fijan? O de aquí hasta acá, ese sería el segundo camino, ¿ok? Por lo tanto, vamos a tener que la derivada parcial de W respecto de S va a ser igual. Primer camino, por acá, lo habíamos escrito antes, de W a de I por la derivada de I respecto de S. Más, que sería el otro camino, de W. Voy a achicar acá esto para que no se me topen las derivadas parciales. Voy a escribirlo acá arriba. Este es de Z a de S. Si me queda más ordenado. Ya, habíamos dicho que este era un camino, y ahora este es el otro camino. Va a ser de W a de Z por de Z a de S. Entonces, ¿qué necesitamos sacar cada una de estas cosas? ¿Para qué vamos a sacar todas las otras derivadas si solamente vamos a necesitar estas? Pero, como además les voy a pedir después, bueno, después que terminemos les voy a pedir de W a de T, vamos a sacar todas las derivadas correspondientes, ¿ya? Entonces ahora, vamos a sacar todas las derivadas que correspondan, mejor, porque después las vamos a reemplazar nomás en lo que yo les pida. Entonces, fíjense que aquí tenemos W en función de X, Y, Z, entonces vamos a sacar primero la derivada de W respecto de X, la derivada de W respecto de Y, así hacemos un ejercicio súper completo y con esto terminamos, ¿ya? ¿Cuánto es la derivada de W respecto de X? Sería 2X y, ¿no es cierto? Respecto de X, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuál es la derivada de W respecto de Y? Sería X al cuadrado más Z, ¿cierto? Respecto a la variable Y. ¿Cuánto es la derivada de W respecto de Z? Solamente Y, ¿de acuerdo? ¿Ya? Además, ahora vamos a sacar, voy a separar un poquito. Ahora vamos a sacar la derivada de X respecto de T. Derivada de X respecto de T, que es sencilla. ¿Por qué? Porque X depende de una sola variable. Sería E elevado a T. ¿Ya? Y ahora vamos a sacar, a ver, dividir acá también. Ya. Y ahora vamos a sacar la derivada de Y respecto de T. ¿Cuánto sería la derivada de Y respecto de T? Derivamos esta, ¿cierto? Respecto a la variable T, o sea, es E elevado a T. ¿Cuánto es la derivada de Y respecto de S? Menos E elevado a S, ¿cierto? ¿De acuerdo? ¿Ya? Y ahora nos faltan las derivadas de Z. Perdón. Tengo una pregunta. Bueno, al final le hago unas preguntas y me respondo sola. Pero bueno, estas no son derivadas comunes y corrientes, ¿no es cierto? ¿Por qué no son derivadas comunes y corrientes? Porque fíjense que el X solamente dependía de una variable, por eso ahí pusimos derivadas comunes y corrientes. Pero acá el Y depende de dos variables, por lo tanto estas son derivadas parciales. O sea, derivada de Y respecto de T y derivada parcial de Y respecto de S. ¿Ok? ¿Qué pasa con Z? Z también depende de dos variables, por lo tanto, vamos a sacar la derivada de Z respecto de T y la derivada de Z respecto de S. Derivada de Z respecto de T, fíjense que tenemos la expresión Z es igual a T por S, por lo tanto va a ser la derivada de E elevado a algo, acordémonos que E elevado al algo por la derivada del algo. Estamos derivando esto respecto de T, por lo tanto la variable es T, el S es como una constante. O sea, esto va a ser S por E elevado a TS. De Z de S,
es la derivada de e elevado a algo respecto de s, va a ser e elevado a t s por la derivada de esto de arriba respecto de s, o sea, por t. Por lo tanto, va a ser igual a t por e elevado a t s. Y hemos sacado todas las derivadas correspondientes, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer para responder la pregunta? Simplemente reemplazamos. ¿Qué cosa es de W a de I? De W a de I es x al cuadrado más z, ¿cierto? Por, ¿qué es de I a de S? De I a de S es menos e elevado a S, ¿de acuerdo? Y esta que está acá. ¿Qué es de W a de Z? De W a de Z es I, por de Z a de S, T por e elevado a TS, ¿ya? ¿Qué nos faltaría para terminar el ejercicio? Dejar todo en la variable S y en la variable T. Entonces uno dice, bueno, ¿qué cosa es x cuadrado más z en función de t? Reemplazamos. ¿Qué es x? Es e elevado a t. ¿Se fijan? Y esto al cuadrado va a ser e elevado a 2t. Eso es x cuadrado. Más el z, que es e elevado a t s. Bueno, el signo menos lo podemos poner acá afuera, este signo menos que está acá, este signo menos que está acá, por e elevado a s, más el i, que es e elevado a t, menos e elevado a s. Estoy reemplazando nomás en función de t y s. Y es e elevado a t menos e elevado a s multiplicado por t por e elevado a ts. Y esto que está acá, estimados, corresponde a la derivada parcial de w respecto de la variable s. ¿Se fijan? Y lo dejan en términos de t y s. Esta expresión podría ser evaluada para un valor de t, un valor de s, etc. ¿Ya? ¿Ok? A modo de tarea, podrían encontrar de S, de W a de T, aquí es igual. ¿Qué tienen que hacer? Fíjense que aquí, en este ejercicio, se les va a agregar un camino más, ¿ya? Se los voy a dejar planteado y ustedes pueden después hacer los reemplazos de la derivada como corresponde, o sea, se los voy a dejar andando, ¿ok? Voy a borrar esta parte. Necesito saber, ¿hay alguna pregunta hasta acá? ¿O está todo súper claro? Espero. ¿Sí? No hay preguntas. Ya, sigo entonces. Seguimos. Voy a escribir con lápiz verde. Esta otra. Me resfrió. La crisis social me resfría. Sí, me resfría. Ya, vamos a calcular la derivada de W respecto de T. Ya. ¿Cuáles son los caminos que podríamos llegar de W a T? Fíjense que hay un primer camino que sería este, ¿cierto? Este que está acá. Entonces va a ser de W a de X por la derivada de X, perdón, esa es derivada común y corriente, porque ya habíamos dicho que el X depende solo de una variable, derivada de X respecto de T, ese sería el primer camino, por este camino. ¿Cuál es el otro camino para llegar a T? Sería irnos por acá, ¿no es cierto? Ese sería el siguiente camino. Entonces, de W a de I por de I a de T. ¿Ya? Es derivada parcial porque ahí depende de dos variables. Más el siguiente camino que lo voy a escribir abajito, va a ser este otro que está acá, ¿no es cierto? Que sería de W a de Z por de Z a de T. ¿Ya? Entonces ahora, ¿qué les voy a pedir que hagan ustedes? Que me hagan los reemplazos correspondientes a la derivada
y me digan el resultado final que les queda. Otros 5 minutos para que lo reemplacen. ¿Ya? Manos a la obra, a trabajar. 10:40, 10:45, revisamos. ¿Ya? ¿Cómo les fue? ¿Bien? Espero que sí. Vamos a reemplazar, ¿les parece? Hagámoslo juntos, así voy a borrar una partecita de acá. Voy a borrar el árbol, ¿de acuerdo? Y voy a borrar el árbol solamente para tener más espacio, ¿ok? Ahí por error la S. Ya. Entonces reemplazamos. Nos va a quedar de W a dt. De W de X es 2xy. Por la derivada de X respecto de T, que la tenemos acá, es elevado a T, más de W a de I, que es X cuadrado más Z, por de I a de T, que es E elevado a T, ¿de acuerdo? Más de W a de Z, que es I, por de Z de T, que es S por E elevado a TS. ¿Ya? Y ahora simplemente vamos a reemplazar lo que es X, lo que es Y y lo que es Z, ¿ok? Entonces nos va a quedar 2xy, o sea, 2 por E elevado a T, por I, que es E elevado a T menos E elevado a S, por E elevado a T. ¿Ya? Más X al cuadrado, que es E elevado a 2T, más Z, que es E elevado a T por S. A ver, X cuadrado por E elevado a T. ¿Ya? Más el I, que es E elevado a T menos E elevado a S, por S por E elevado a TS. Bueno, igual uno lo podría simplificar un poco. Si se fijan, acá nos queda 2 E elevado a 2T por E elevado a T menos E elevado a S, más, y aquí podríamos multiplicar hacia adentro. En realidad no sirve de mucho, el resto lo vamos a dejar tal cual porque en realidad no se simplifica nada. ¿Ya? Más E elevado a T menos E elevado a S por S por E elevado a TS. Y eso sería. Esto que está escrito acá corresponde a la derivada parcial de W respecto de la variable T. ¿De acuerdo? Y eso sería todo, estimados. Espero que se haya comprendido. Así que eso sería. Esto es regla de la cadena. ¿Ok?